Desde ahora y hasta las 20. Es momento de Animate. Un espacio para escuchar, charlar, crecer y sobre todo, para dejar atrás lo que nos detiene. Con la conducción de Aldo Gamba. No sé si se enteraron, calculo que sí, porque tomó mucha difusión, mucho estado público. Una foto que se publicó hace apenas 3 días y que generó muchísimo ruido en el municipio de Tigre, pero generó muchísimo ruido también en la política del Partido Justicialista, en el PJ, que en realidad yo no le doy tanta trascendencia a ese sentido, en ese aspecto, sino le doy trascendencia a lo que tiene que ver con el sistema político, le doy trascendencia a lo que tiene que ver con la política en Argentina y cómo las cosas pueden cambiar de un momento al otro en función a intereses personales y que no tienen nada que ver claramente con el bien común, con el beneficio de los vecinos de Tigre en este caso. Yo pienso que la política es el instrumento adecuado para poder transformar realidades. En un sistema como tiene la Argentina, que es un sistema republicano con 3 poderes independientes, estoy convencido que la política es el instrumento transformador. Y que tiene que ser el instrumento transformador. Y que el problema no es la política, sino el problema son los políticos. Lamentablemente, en los últimos 50 o 70 años, cuando uno empieza a ver un poco la historia en Argentina, y para mí tiene que ver un poco con la cultura que venimos sosteniendo durante estos 50 o 70 años, no tiene que ver con ideologías. Yo no creo que tenga que ver con ideologías. ¿Sabes por qué? Porque a lo largo de tantos años fuimos pasando de un color a otro color. Y acá no le voy a dar la derecha a los que dicen, bueno, pero en los últimos 50, 70 años el 70-80% lo gobernó el Partido Justicialista, el peronismo. El tema es la manera en la que se hace política en la República Argentina. La forma en que se piensa y se utiliza el instrumento político en Argentina. En Argentina la política es un sistema perverso, mezquino muchas veces, miope, cortoplacista, que destruye absolutamente todo. Mirá qué paradoja, que hasta logra fagocitar lo que el propio poder de turno construye. ¿Entendés eso? Es tan perverso el sistema político en la Argentina que logra fagocitar a lo que el propio poder de turno construye. Porque se aniquila a sí mismo. Se aniquila a sí mismo. ¿Por qué? Te preguntarás. Yo te respondo por ambición de poder. Por esa ambición de querer cada vez más poder y entender el poder como lo vas a conocer hoy. En uno de los tantos ejemplos. Entender el poder como esa capacidad no de brindar, no en esa capacidad de hacer, no en esa capacidad de poder hacer el bien, sino en esa capacidad de controlar. Si escuchaste bien, esa capacidad de poder controlar. Yo controlo a las personas, yo controlo lo que el otro puede hacer o lo que hago que el otro no puede hacer. Y es ahí donde el ejercicio de la política, y por supuesto sumado a la corrupción, empieza a devastar absolutamente todo en Argentina. Más allá de la mirada que yo tengo con respecto al sistema político en Argentina, hay datos, hay números, hay ciertas cuestiones que son duras, son empíricas, y falta ver cómo avanza la pobreza en Argentina en los últimos 50, 70 años. Hace falta ver cómo avanza en Argentina
una clase social vulnerable, que no puede acceder a un empleo genuino. Hace falta ver en la Argentina cómo de a poco vamos viendo que la economía popular va creciendo cada vez más. Mira, hay un informe que yo te invito a que vos veas, que lo publicó el INDEC. Es un informe oficial. Lo puedes buscar, lo vas a encontrar en la página del INDEC. El nivel de pobreza en Argentina está llegando al 50%. $50%. El nivel de marginalidad en Argentina es altísimo. El nivel de indigencia en Argentina es altísimo. La tasa de desempleo en Argentina es altísima. Y por supuesto, cuando tenés un evento mundial como la pandemia, todo lo acrecenta. Pero la pandemia comenzó en el 2019, fines de 2019, si querés, en Argentina, en el 2020. ¿Qué pasó en los últimos 50 años en Argentina? Y yo sé que a muchos no les interesa tener memoria, o a muchos no les interesa o no les gusta mirar hacia atrás y dicen, bueno, pero no importa lo que pasó, miremos para adelante. Por supuesto, miremos para adelante, pero a veces mirar para atrás, utilizar el espejo retrovisor, nos sirve a nosotros para poder entender en qué nos estamos equivocando. Y cuando la política en la Argentina es miope, cuando la política en la Argentina y el político en la Argentina es miope y es cortoplacista, no aprende. Porque cada 2 años tenés elecciones, cada 2 años estás buscando una manera de cambiar las expectativas del otro. Durante 2 años estás pulseando a ver si podés ganarle al otro, ganarle no sé qué. Porque en definitiva lo que tenemos que hacer entre todos es construir un país donde se pueda generar empleo genuino. Donde ante un evento de salud como es la pandemia, que entendemos que es único y que puso a todo el mundo lo puso patas para arriba, tener un sistema de salud robusto, tener un sistema educativo que eduque, que forme y no que deforme. Y entendimos nosotros que quizás la pandemia era este hecho histórico que podía llegar a cambiar las cosas, ¿no? Ese punto de inflexión donde de alguna manera se dejaran las miserias de lado. De alguna manera entendiéramos en la Argentina que los argentinos dejábamos de hablar de grieta. Esa maldita grieta que se instaló hace tanto tiempo. Y no hablo de la grieta de Cristina, Macri, no, tanto tiempo, tantos años atrás se instaló esta famosa grieta, que por eso hay que entender un poco de historia, que tanto mal le hace a Argentina, porque los países que de pronto empiezan a cambiar, los países que empiezan a crecer, los países que empiezan a entender, que tenemos que estar hablando de 4 o 5 ejes, 4 o 5 políticas de mediano y largo plazo, que sin importar el color, la ideología, la bandera política de quien gobierne, oficialismo y oposición, durante los próximos 50 años tenemos que estar trabajando de manera mancomunada, todos juntos, para reforzar esas 5 políticas públicas que tienen que ver con la educación, con la economía, crear puestos de trabajo genuinos, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con el desarrollo en Argentina, y que tienen que ver, por supuesto, con un país seguro, ¿no? La seguridad que puedas estar tranquilo en tu casa, la seguridad que puedas salir de la calle, pero también la seguridad jurídica. La seguridad jurídica la que hace que lleguen a la Argentina inversiones genuinas. Un país no crece de la nada. Un país crece con inteligencia. Un país no crece con soberbia. Un país no crece mirándose el ombligo. Crece con planificación. Crece con transparencia. Un país crece
cuando las personas que los gobiernan y cuando quienes votamos somos honestos, somos responsables y nos comprometemos también a que las cosas se hagan de la forma que realmente se tienen que hacer, que es con responsabilidad, con compromiso y con transparencia. Te lo vendimos en las redes sociales. Vamos a estar hablando con la concejal Gladys Polán, que hace 3 días tuvo un gesto, simplemente un gesto, sacarse una foto con Malena Calmarini, actual presidenta de AISA, una de las empresas más importantes en la República Argentina. Todos conocen AISA, es la empresa que hace que vos tengas agua potable en el tendido de red en tu casa, algo tan importante como el agua. Está claro lo que estoy diciendo, ¿no? Es algo tan importante, tan básico y tan importante como el agua. Recordemos que todavía en el AMBA, viste que ahora en el AMBA se utiliza mucho, se empezó a hablar del AMBA a partir de la pandemia. Y de una manera, digamos, más asidua, popular. Hay un montón de zonas y de barrios vulnerables que, por ejemplo, no tienen agua potable. Esa es la agenda que tiene que dar el político en Argentina. Un tendido de red cloacal, agua potable, suministro de energía eléctrica. Urbanizar, regular el transporte, descentralizar. Y quizás no es tanto estar modificando el poder judicial, estar acomodando quizás algunos amigos que te puedan llegar a dar una mano o un favor cuando te vas del gobierno en ciertas causas que puedas tener. Y no lo digo, no estoy hablando, sería muy fácil, digamos, vincular esto con las causas que tiene la actual vicepresidenta de la República Argentina. Estoy hablando en general, estoy hablando de todos. Estoy hablando de sembrar lo que te decía antes, 5 políticas públicas. Pero Gladys cometió, parece que un error. El error de Gladys fue sacarse una foto con la presidenta de AISA. Y como en la Argentina te condenan, porque cuando querés hacer las cosas por los vecinos, cuando querés trabajar por la gente, cuando tenés ganas de pensar cómo otras ciudades se desarrollan, cuando querés nivelar para arriba y no querés nivelar para abajo, cuando tratás de conformar un equipo de trabajo competitivo, cometés el error de sacarte una foto. Y como comenzó esta editorial hablando del sistema político berreta que tiene muchas veces la Argentina, esa foto te condena. Porque te sacaste una foto quizás con alguien que de pronto no tiene tanta empatía con el actual intendente del municipio de Tigre. Ahora, lo cierto es que al vecino no le interesa la empatía que tenga un político con otro. Al vecino lo que le interesa es vivir cada día mejor. Al vecino lo que le interesa es que si yo te voté, es que vos me representes de una manera digna, que vos me representes para que las cosas se hagan de manera honesta, transparente, y para que yo, vecino de Tigre, vecino de San Isidro, vecino de San Fernando, o de donde sea, del municipio que sea, me sienta que mis impuestos y ese voto que yo emití tiene un resultado para mí positivo. Pero ya la tenemos en línea, la vamos a estar presentando. Estamos conversando con Gladys Polán, concejal de Tigre. Ella también es peronista, arquitecta y representante del espacio de Frente de Todos. Gladys, Aldo Gamba te saluda. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Aldo, muy bien, buenas tardes. Gracias por estar ratito con la gente. No, por favor, gracias a vos por la amabilidad que ya has tenido también en otra ocasión. Gladys, antes de meternos de lleno en esto que comentaba, vamos a tratar en detalle durante todo el programa, pero esto que pudo haber sido un error para la política, quiero que primero le cuentes a nuestros oyentes qué significa Tigre en 15 minutos. ¿Qué significa Tigre en 15 minutos? Bueno, vos recién tomabas nota de las cosas que decías antes de que me dieras la palabra y bueno, vos hablabas de la pandemia, ¿no? Bueno, la pandemia es algo que se venía dando y que nosotros no
no lo leíamos, ¿no? Tuvimos cinco pandemias parciales durante los primeros 21 años de este siglo. Y no leímos que una de esas podía dar vuelta, podía ser mundial, podía ser global, y acá estamos padeciéndola. Y la verdad que la pandemia puso en crisis muchísimas cosas y se solucionaron en 30 minutos, por citar poco tiempo, ¿no? Aquellas discusiones que se daban en 30 años. Entonces, lo de la conectividad, la comunicación con las escuelas y todo, se fue poniendo en crisis y se fue solucionando. El sistema de salud en Argentina, eso hizo que rápidamente, viendo que la pandemia iba a llegarnos, rápidamente se debe hacer previsible y mejorarlo. En el campo de la ciudad se necesita readaptar la ciudad, porque si no lo hacemos, esto va a volver a pasar. Y cuando digo esto, me imagino que tenemos que empezar a valorar a la ciudad donde vivimos, los lugares, y plantear la ciudad de 15 minutos, que es la ciudad de cercanía. Este es un concepto que nace en París, nace con Carlos Moreno, que es el asesor número 1 que tiene Anne Hidalgo, que es la intendenta de esa ciudad. Y él plantea este tema de proximidad. Hago un paréntesis. Yo sé que el vecino que me está escuchando me dice: tengo un problema de vacunas, tengo un problema económico, ¿qué le pasa a esta concejal que parece que estuviese hablando de algo que no es real? Pero la verdad que hay mucha gente que en este momento está dedicada a solucionar la salud. Y hay otro grupo que está pensando en cómo preparar las ciudades para que esto no nos pase. Entonces, una de las ciudades más importantes que ha estudiado este tema es París, ¿no? Y nosotros, desde este equipo que teníamos en la municipalidad de Tigre, tuvimos la oportunidad de hablar una vez vía Cancillería, y una relación muy estrecha con la ciudad de Curitiba, también preocupada en este tema, y cómo se abordan las soluciones urbanas en el mundo. ¿Para qué? Para ver si nosotros, por un lado, estamos bien orientados, y segundo, teniendo esos buenos ejemplos para reducir la brecha de equivocación urbana. Pero déjame meter un paréntesis ahí, Gladys, porque si hay algo en lo que coincido es justamente en ese paréntesis que vos también hiciste recién. No se puede un país detener frente a una pandemia. Claramente, digamos, hoy el foco principal tiene que ver con la salud, tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con la asistencia de salud. Sería una locura hasta aclarar esto. Ahora, no puede ser la agenda de gobierno solamente el hecho de comprar vacunas y respiradores, y por supuesto que es el foco, pero no podemos detener. Y fíjate que una de las cosas, quizás las compartís o no, que puso en evidencia esta pandemia, es que hay que descentralizar. Y esto que vos estás hablando, que tiene que ver con la regulación de las ciudades, en este caso de un municipio, y de optimizar seguramente el transporte y un montón de cosas más, tiene que ver también con esta cuestión de la pandemia. Porque hoy lo que estamos tratando de hacer todos es que la gente utilice de la mejor manera el transporte público y que se movilice lo menos posible. Entonces, la gente que piensa que quizás, como vos decías, porque estamos hablando de esto, frente a un fenómeno tan importante como es la pandemia, frente a tantas personas que hoy no tienen empleo y demás, también hay que entender que la rueda sigue girando, y que también esto ayuda justamente a que la gente se traslade menos, a que un municipio y una ciudad pueda crecer en estos momentos también, donde es tan importante, como hablamos recién, conjugar estas variables, ¿no? Digamos, descentralizar el flujo de las personas y el transporte. Claro, lo que yo te quería decir, bueno, iba a dar el ejemplo empírico, ¿no? Basándome en la ciudad de Tigre, pero hago otro paréntesis.
Vos fíjate que el gobierno provincial, me refiero al gobernador Axel Kicillof, en este proceso de centralización está haciendo una casa de la gobernación de la provincia en cada distrito, o sea, en los 35 distritos que conforman la provincia. Nosotros que vivimos muy cerca de La Plata es fácil y venir, pero las personas que están muy alejadas de la ciudad de La Plata realmente hacer un trámite, y ese proceso de centralización empezó ayer. Ayer felicitaron 6 casas de la gobernación. Digo como ejemplo, como otro ejemplo también de pensamiento nacional sobre el urbanismo en la ciudad, fue hace 3 semanas que el Boletín Oficial Nacional, el propio presidente de la Nación, dio como una especie de mandato la urbanización de las ciudades teniendo un montón de puntos. En el caso particular de Tigre, nosotros empezamos antes de esta decisión. Ni bien empezó la pandemia, nosotros empezamos a intentar ensayar y preparar la ciudad del siglo XXI. Me cuesta decir pospandémica, ¿no? Yo prefiero decir eso del siglo XXI. Pero hay una preocupación tanto nacional como provincial de esto, porque rápidamente ante este boletín oficial el gobernador Axel Kicillof puso sus equipos en urbanizar las ciudades. Es la primera vez en la historia argentina que un presidente y un gobernador dicen esto, ¿no? Y dan esta orden. Y vuelvo a reiterar, ayer fueron la primera licitación de las 6 casas de la provincia para poder descentralizar la gobernación. Ahora bien, yendo al tema de Tigre, ¿no? Nosotros pensamos, la ciudad de 15 minutos, que no termina el concepto, es aquella ciudad que te permite desarrollar toda tu vida diaria con una proximidad de 15 minutos. ¿Qué significa esto? Que a 15 minutos, 20, yo pueda resolver mi situación laboral, la situación educacional, que mi ciudad pueda progresar, que mi ciudad me dé la oportunidad de vivienda, que tenga un crecimiento dentro de un marco productivo tecnológico, que tenga una movilidad sustentable. Ese sería el concepto, si no me equivoco de alguno más, este sería el concepto que entraría en el marco de la ciudad de 15 minutos. Ahora, trasladado a Tigre, nosotros tenemos un territorio que nació con 11 localidades y que se fue unidas por rutas, que las rutas a lo largo del tiempo se fueron configurando en avenidas, y esas localidades se fueron pegando con un macizo en el eje central, en el centro neurálgico del tejido, de barrios consolidados cerrados, ¿no? Eso hace mucho más compleja la movilidad. ¿Qué cantidad de gente es la que es residente en Tigre? Como bien explicabas vos recién, Tigre empezó a crecer demográficamente, empezó a crecer estructuralmente y hoy tiene un conglomerado de barrios privados que hace que también no solamente esté la persona que es residente, nativo del municipio de Tigre, sino aquellos que de pronto, eventualmente, los fines de semana están yendo a la ciudad de Tigre, vamos a llamarlo de esa manera, para poder estar en sus barrios. ¿Qué cantidad de personas son las que residen y qué flujo más o menos es el que se moviliza en Tigre? Bueno, Tigre tiene una población aproximada de 470.000 habitantes totales, porque no se hizo el último censo y está la proyección que da. El 32,5% vive en barrios cerrados, el 1,7% vive en barrios vulnerables y el resto vive en barrios de clase trabajadora. Lo paradójico es que el 32,5% hasta ahora no pudo resolver los problemas del 1,7%, el traslado a habitantes. 470.000 habitantes en toda la ciudad, 120.000 en barrios cerrados, 50.000 en barrios vulnerables. El flujo que recibe es altísimo, no llegamos a cuantificarlo,
pero sí sabemos de la problemática que se genera viernes, sábado y domingo en la vida urbana de la ciudad de Tigre. Tiene un serio problema de movilidad, que bueno, que nosotros propusimos la respuesta, ¿no? la potencial solución para poder modificar este problema. Que no está mal, es importante destacar, yo pensaba recién, por ejemplo, la provincia de Formosa tiene aproximadamente, también basándonos en información más actualizada que hay, casi 600.000 personas que habitan la provincia. Vos me nombraste recién 450.000, ¿no? Aproximadamente. 470.000. Bueno, un poco más. Un poquito más. Es importante justamente tener esa dimensión, ¿no? Estamos hablando de un flujo en un municipio que casi equivale a una provincia. ¿Me dejas decirte la referencia exacta? Dale. Tigre se compara, está en el 8º lugar comparado con provincias. Tengo 8 provincias, después en cantidad de habitantes, y después viene Tigre. Bueno, fíjate. ¿Se entendió, no? Entonces, la importancia de Tigre es de supremacía. O sea, con toda la complejidad que es Tigre, con la ciudad del agua, con la relación, con la vinculación que hay que hacer entre el tejido continental y el tejido insular. No hay que hacer una unificación de eso. No estoy hablando, y en este momento se escucha algún ambientalista que quiere hacer unir con puentes. No es necesario. Hay muchas maneras de vincular los lugares insulares con los territoriales, no necesariamente con puentes, no necesariamente haciendo llegar el auto, sino proponiendo unas ciudades de puertos con distintas características a lo largo. Tenemos que recuperar la costa. La costa debe necesariamente ser pública. Entonces, hay un montón de programas que a lo largo de este año se fueron llevando, se fueron proponiendo para hacer de tener la mayor calidad de vida y la mayor integración. Insisto en este detalle, recién te decía el 32,5 no solucionó el 1,7, ¿sí? Cuando vos ves eso, según el RENAVAP tenemos aproximadamente 47 barrios vulnerables. También nosotros tuvimos la gestión hecha con la provincia, con Opiso, para 6 de esos barrios, en particular es el barrio emblemático que es Almirante Brown. En este caso particular de la subsecretaría que estaba a cargo del arquitecto y urbanista Marcelo Lorelli, se hizo la planificación íntegra del barrio, se trabajó con la subsecretaría de Hábitat, se trabajó con la Secretaría de Turismo, se vinculó también el trabajo con empleo, porque cuando uno habla de una integración socio-urbana, es casualmente, no es solamente hacer viviendas. Yo tengo que lograr que algo se integre, en este caso el barrio Almirante Brown, con el resto de la trama existente, con el caso complejo de medianía por medio tengo Avenir, ¿no? O sea, bien, el contraste es bastante claro acá, lo digo objetivamente. Entonces, ¿de qué manera no solo voy a solucionar la vida al ciudadano de Almirante Brown, sino necesariamente cómo lo voy a integrar? Entonces, de esta manera, uno que logra que toda el área, me refiero a toda el área de influencia, cambie. Cuando hablamos de Tigre Sur, ¿no? Que tiene que ser el otro ingreso importante a la ciudad, ¿no? ¿Qué le pasa a Tigre Sur? Bueno, pasa que hay que solucionar todas estas cosas. Pero a ver, es más que claro, ¿no? A veces cuesta tener que explicarlo, y el sentido común muchas veces en las cuestiones políticas es el sentido más escaso. Si tomamos como un ejemplo, como modelo, lo que era en Cava la Costanera Sur, la vieja Costanera Sur, cuando el gobierno de la ciudad enfoca su desarrollo en esa parte, en urbanizar, tiene que ver con esto que vos decís, tiene que ver con integrar, tiene que ver con cambiar todo un tejido, con transformarlo
y a partir de ahí se mejoran muchísimas cosas. Vos diste un ejemplo que es un contraste enorme, digamos, porque urbanizar tiene que ver con generar también mayor seguridad, tiene que ver con generar integración social y económica, tiene que ver con generar puestos de trabajo, tiene que ver con, hasta te diría yo, cambiar la mentalidad de la gente que habita cada lugar, tiene que ver con un mejoramiento del déficit habitacional, digamos, es indiscutible. Ahora sí te llevo al terreno, digamos, de lo que pasó esta semana, o hace 3 días. En el marco de este proyecto que estábamos hablando, por eso comencé de lo que es Tigre en 15 minutos, porque lo importante es eso. Lo importante es Tigre en 15 minutos, lo importante es lo que la Secretaría de Planificación Territorial venía construyendo y desarrollando con un equipo competitivo. Cuando digo competitivo, digo con gente competente, ¿no? ¿Se entiende? Digo, porque es importante también destacar esto. No es fácil generar equipos productivos, no es fácil generar... Muchas veces los equipos de gobierno son denostados porque hay gente que no tiene capacidad. Pero cuando vos armás un equipo competitivo, productivo, gente con capacidad, el error pareciera que te sacaste una foto con Malena Galmarini, que es ni más ni menos que la presidenta de AISA, y la estamos pensando que es la esposa de Sergio Massa. Todos sabemos que hay un enfrentamiento o no hay, digamos, una buena relación entre el actual intendente Julio Zamora y Sergio Massa. Pero estamos hablando de Malena Galmarini, presidenta de AISA. Estamos hablando de urbanizar, estamos hablando de infraestructura para que la gente pueda recibir el tendido de red de agua potable. ¿Qué fue lo que pasó, Gladys? Mira, lo que pasó es algo... Primero quiero aclarar que no fue hace 3 días, es poco más de una semana. Hace más de una semana, ok. Sí, todo esto fue a la luz por ahí un poco después, pero vale aclararlo. Mira, yo la verdad es que yo soy concejala, presidenta de la Comisión de Urbanismo y activa colaboradora de esta Subsecretaría de Planificación Territorial. Y la verdad es que pasaron varias cosas. Por un lado, con la colaboración y la gestión que se hacía en La Plata, tratando de armar este plan territorial, y por el otro lado, sucede algo en el Consejo que el año pasado se vota una ordenanza que cambia estructuralmente la función de la Comisión de Urbanismo. Hoy la Comisión de Urbanismo se aprueban el 100% de los emprendimientos que se realiza en Tigre. Entonces la verdad que como no voy a hablar con Malena, ¿no? en este marco técnico, con la importancia que tiene cada expediente, y acá les quiero que al vecino o vecina que me escucha, que para mí un expediente no es técnicamente leerlo, sino, yo cada vez que veo un expediente veo, primero, trabajo, porque la construcción en estos momentos tan complejos que está viviendo la Argentina genera 45 impacta sobre 45 rubros directos y exponencialmente es infinito la cantidad de rubros sobre los cuales impacta. Primero veo empleo. Segundo, veo desarrollo para la ciudad. O sea, atrás de cada expediente, de cada edificio, hay todo un estudio de cómo se va a hacer, de por qué se va a hacer. Hay gente que está invirtiendo plata. Y tercero, veo también ingresos públicos. Entonces, la verdad, cuando cambia esto drásticamente, de tener una comisión más pasiva, mucho más activa, mucho más importante, ¿cómo no voy a hablar con Malena que por sus decisiones políticas resuelve el tema de agua y cloaca de toda la República Argentina? Realmente no entiendo por qué no hablar. Máxime cuando veo
carteles de ahí está trabajando, en toda mi ciudad. Porque después del plan, de la planificación, viene lo que se llama el código de planificación. Entonces, es vital saber el tema de redes para poder ver qué desarrollo en cuanto a zonificaciones en base a la ley 8912 uno propone para la ciudad. Pero ¿qué pasó con esa foto? Porque vuelvo a insistir, ¿no? Está bueno lo que estás contando, pero a veces hasta aclararlo parece precario. Sí. Digamos, tener que aclarar algo que tiene que ver con el sentido común. Pero como lo decía yo en mi editorial al inicio del programa, ¿no? El sistema político en la Argentina a veces es tan chiquito, es tan miope. ¿Qué pasó con esa foto que vos te sacaste después, luego de esa reunión con la presidenta de AISA, que es Malena Galmarini? Sí, primero que quiero aclarar que todos los que hacemos política, tanto los hombres como las mujeres, no somos todos iguales. Claramente que no. No somos todos iguales. Y ¿qué pasó? Parece que al intendente no le gustó, no comprendió que primero que era una reunión técnica. Por otro lado, y acá sí voy al campo político, nosotros el territorio de Tigre ganamos en el marco de la unidad, que se dio hace un año y medio atrás, y unidad que costó muchísimo construirla, políticamente hablando, y todos cedimos un poquito, todos, algunos más y otros menos, pero valió la pena porque se ganó. Bueno, parece ser que esto no se lee, o parece ser que el intendente no quiere la unidad. Contemos a la gente que la decisión del intendente Julio Zamora fue desmantelar, cerrar la Secretaría de Planificación Territorial, corregime si no es así, y despedir aparte o reubicar, imagino que algunas personas habrán sido despedidas también, lo puedes aclarar, personas que estaban trabajando en esta secretaría y que tiene que ver con todo lo que vos contabas recién, ¿no? Digamos, con toda una planificación justamente, con todo un desarrollo para una ciudad inteligente, para una ciudad que, como es Tigre, que se merece que pueda crecer, y vos lo decías recién, y yo lo comparaba también, con una densidad demográfica tan importante que es comparable a una de las 24 provincias que tiene la República Argentina. ¿El intendente habló con vos antes de tomar esta decisión o fue una decisión que tomó unilateralmente de golpe sin importar nada? Mirá, yo te iba a contar ahora, iba a explicarlo, ¿no? Que bueno, en este marco creo que no, la decisión que él toma fue intempestiva, fue veloz, no dio margen a nada y a nadie, no hubo diálogo. Y la verdad que cuando el diálogo falta en la política, estamos complicados, porque la política es dialogar, es el arte de lo posible, ¿no? Diría un presidente que tuvo en Argentina, es eso. Entonces, más allá de que te guste o no te guste la foto, el diálogo nunca debe faltar, nunca debe faltar. Pero evidentemente yo la decisión que toma la decisión que toma es desmantelar la Subsecretaría de Planificación Territorial. O sea, y yo acá pregunto, ¿qué ciudad no tiene un área de pensamiento? Las grandes ciudades son las que necesariamente tienen que ser pensadas, planificadas estratégicamente. Las que vemos que no se desarrollan seguramente no tienen área de planeamiento. Entonces, Tigre, con el tamaño que tiene, con el problema que tiene, con la pandemia que estamos atravesando, es necesario abordarla y tenerla a las alturas del siglo XXI. Puede que no te guste la o las personas que estén a cargo. Está bien. Y acá voy a una frase de Cristina, si hay funcionarios que no funcionan. No fue el caso. No fue el caso porque nosotros el trabajo lo hicimos, está a días de presentarse el trabajo, el informe preliminar sobre el desarrollo sustentable de Tigre, algo que me comprometo como concejal a hacerlo,
Pero evidentemente, insisto, si además de esto fueron funcionarios que no funcionan, Corres a un funcionario. bueno, claro, lógico, no fue el caso. No fue el caso. Entonces, hoy, en el día de hoy, 15 trabajadores recibieron un telegrama de despido. 15. Duro. Con un DNU que prohíbe echar gente. O sea, esto pareciera una forma muy antipática, lo más parecido a esas viejas formas patronales, ¿no? ¿Pudiste hablar con él? manejar. ¿Pudiste hablar con Julio Zamora? No pude, no pude, pero si pudiera le diría lo que te estoy diciendo. No se hace. Después, dos cosas fueron graves. El exterminio, ¿no? Terminar con esta subsecretaría y después echar de esta manera a los compañeros, a los trabajadores municipales, que obviamente son parte de nuestra agrupación que se llama Lealtad. Ahora, claramente, no hay que ser muy inteligente como para entender y leer que esto ocurre después de una foto que vos te sacás con Malena Galmarini, presidenta de AISA, esposa de Sergio Massa, donde ellos tienen ahí diferencias políticas. Yo no sé si y esto sabes mucho más vos, pero si en la política hay enemigos, yo creo que hay diferencias. Más aún cuando vemos que de pronto quienes se debaten el día de mañana se abrazan, ¿no? Y forman una alianza, una unidad. Pero hay diferencias políticas. ¿Cuál es tu lectura, digamos? No hablaste con él, pero ¿cuál es tu lectura? Es claro, digamos, que esto surge después de la foto, y si no tuviste oportunidad de hablar con él, ¿cuál es la lectura de Gladys Polán? Mira, la verdad que no tuve oportunidad, lo voy a decir por tercera cortés, a veces lo digo para poderlo creer. Segundo, creo que hay que bajar los decibeles y hay que llevar de la mejor manera posible el tema de la gobernanza de la ciudad, el tema de las decisiones sobre la ciudad y este tipo de acciones hacen ver que no sé de qué manera Pacífico no puede tomar decisiones. No sé de qué manera. Yo insisto en esto, fui a hablar de una cuestión técnica. En esta reunión también estaba la señora Blanca Ledesma, quien hace más de 3 años está a cargo de las redes de gas. También fue apartada de su cargo, al igual que sus secretarios y personal idóneo. Vos recién hablabas que se había armado un equipo de calidad. Sí, claro, era una de las responsabilidades mayores que había tomado el arquitecto Marcelo Lorelli, y llegamos a tener especialistas ambientales, especialistas en movilidad, especialistas en escribir código. O sea, no cualquier abogado escribe un código. O sea, porque después son los grises que tienen y después son las excepciones y después es lo que todos sabemos que pasa. Entonces, ante eso hay que hacer las cosas bien. Yo creo que mi lectura es que la foto fue una excusa. Sinceramente creo eso. Creo que al ver el tenor del trabajo, el tenor de la información cuando no lo había, yo quiero pensar que es una mera excusa y que la verdad la decisión fue exagerada y de un carácter, digamos, fuera y lejos de la sensibilidad que tenemos que tener en estos momentos tan particulares que vive nuestro país. Yo desde aquí te digo... ¿sí? Desde aquí, perdón que te interrumpa, pero digo... Sí.
me cuesta creer que la foto es una excusa. Nosotros desde este lugar, desde este programa, vamos a tratar de poder conversar con Julio Zamora, con el intendente de Tigre, porque a pesar de los 15 trabajadores que se han quedado, como vos decís, sin trabajo, cuando hay un DNU que lo prohíbe hoy por la situación de la pandemia en Argentina, es importante comprender por lo menos las decisiones que se toman desde un nivel de liderazgo político como lo tiene un intendente, y en donde también el vecino tiene que conocer, ¿no? El vecino tiene que tener claridad. O sea Tigre, sea el municipio que fuera, el vecino tiene que tener claridad en las decisiones que se toman y por qué. Porque lo decíamos también antes, cuando alguien vota, elige un representante, a través de ese representante elige ideas, a través de esas ideas, proyectos y acciones. Entonces, en definitiva, digamos, cuando algo se clausura de la forma que vos lo estás contando y que en principio pareciera ser que tiene que ver más con una cuestión de enfrentamiento político entre zamoristas y masistas, es bueno que el intendente dé la palabra y que lo aclare. No puede existir un municipio como el de Tigre, como muchos otros, donde tengan la complejidad y la densidad demográfica y la importancia, en donde no haya una planificación territorial. Eso es básico, como vos lo explicabas. Nos quedan 2 minutos, Gladys. Para terminar, ¿te sentís defraudada por el intendente con esta decisión? Defraudada y dolida, pero no a mí, sino por mis compañeros. ¿Cómo no voy a estar defraudada y dolida cuando uno viene trabajando en la unidad hace más de 3 años? Yo sinceramente espero que por favor capacite. Me parece sanísimo que le pregunten. Así me puedo sacar la duda que fue lo mal que hice para no poder cometer este error, porque la verdad, cuando uno toma decisiones políticas de este calibre, el impacto sobre la ciudad es fuerte. Es muy fuerte. El daño que se le está haciendo, 15 familias más o menos, ¿no? También al pie de la letra, el daño que se está haciendo son a trabajadores. No. Y trabajadores que en algunos casos a riesgo de vida porque estuvieron en los hospitales. Entonces de eso estoy hablando. Si el disparador fue la foto, yo lo lamento, pero haciendo y colaborando y gestionando, ¿sabés? Con la cantidad de funcionarios que se habló, por ejemplo, para empezar a desarrollar y terminar el tema de Ecosol, que está muy próximo el AVE a entregarle 9 hectáreas al municipio, Sí. Más de un año. Entonces, esto que yo te cuento de Almirante Brown, ¿sabes la cantidad de funcionarios? ¿Sabes la cantidad de fotos que yo tengo? Bueno, habría que ver, habría que identificar con el comienzo de la pandemia, ¿no? Cuando de pronto uno veía esa coyuntura política que era como el agua y el aceite, si uno lo quisiera dibujar en cierto modo. El presidente Alberto Fernández, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, sentados, llevando adelante las medidas, o acompañando, mejor dicho, las medidas más importantes del gobierno a partir del 20 de marzo del año pasado. Después creo que todo vuelve a ese efecto memoria que tiene, como yo te decía, la política en Argentina, y empiezan a haber situaciones raras en donde esa sintonía se rompe. Pero yo lo veo de mi lado, esto que yo te decía, ¿no? Un enfrentamiento político que lamentablemente termina hackeando una secretaría o una subsecretaría que venía trabajando muy bien, con un equipo competitivo y con políticas de mediano y largo plazo, pues hay que decirlo, ¿no? De mediano y largo plazo, que es lo que importa. Sí, era de corto, pero discúlpame, de corto, mediano y largo, ¿eh? Porque nosotros habíamos planificado todo a 20, 25 años. Pero es importante, Lista, ¿no? es importante, ¿sabes por qué? Porque si no, en la Argentina está llena de políticas de corto plazo porque es lo que vende. Y eso, Sí, claro. eso lo quiero decir yo. Entonces, hagamos algo que podamos sacar una foto, hagamos algo que en un año, no sé, un puente o lo que sea. Pero cuando uno habla de tendido de red cloacal, cuando habla de agua potable, cuando habla de urbanizar,
está hablando de que probablemente lo que vos inicies lo termine celebrando otro. Y eso es lo que no tiene que importar. En la Argentina lo que tiene que importar es el progreso, es el desarrollo. Así que desde ese lugar es que lo estamos diciendo. Gladys, nos estamos yendo, yo te quiero agradecer muchísimo. Ocupamos todo el programa con esto porque es importante que la gente entienda que un municipio y una ciudad como Tigre tiene que tener este tipo de equipos, tiene que tener este equipo de desarrollo y de ideas y de planificación, porque es muy importante y que tiene que servir también como punta de lanza para muchos otros municipios. Y esperemos que el intendente Julio Zamora nos pueda dar la palabra y explicar un poco al aire que a partir de qué tomó esta decisión. Sí, yo te agradezco y lo único que quiero decirle al vecino y a la vecina es que a mí me votó para trabajar. No me votó porque si una foto me desplaza o no. Yo simplemente voy a seguir haciendo lo que venía haciendo, voy a seguir trabajando en la planificación urbana, nadie me quita hacerlo, lo voy a terminar el trabajo, lo voy a entregar, porque cuando una idea ya sale de la cuestión, digamos, secreta, ya pasa a ser del pueblo, y eso es lo que yo necesito. Yo no necesito, y la ciudad no necesita que esté adentro de un disco rígido. Esto va a salir del disco rígido para tomar estado público, porque sé que algo de todo, algo así, más allá de quien lo ejecute. O sea, para eso la gente me votó, para que traiga ideas, traiga iniciativas y se puedan concretar. Y eso fue lo que hice y lo que voy a seguir haciendo. Gracias, Gladys. No, gracias a vos, Aldo, por darme estos minutos y poder aclararlo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí lo escuchabas, es Gladys Poland, concejal del municipio de Tigre, una situación que alteró lo que es la política local en el municipio de Tigre, pero también tuvo repercusiones en el espacio de Sergio Massa y en la trama del justicialismo. Gente, nos estamos despidiendo, nos quedan un poquito más de un minuto en los controles. Ahí hoy la conocieron en las redes sociales, Soledad Tuchilo, una genia, como siempre, le pone una onda, le pone mucha garra. Mi nombre es Aldo Gamba, te acompaño cada martes con buenas entrevistas, tratando de que te quede siempre algo para pensar. Y me quiero despedir con esto, ¿no? Con la foto, con lo que nos contaba Gladys. A modo de ejemplo, hay muchas Gladys en la Argentina que están atravesando por situaciones como estas, y hay muchas cuestiones en la política argentina que hacen que no tengamos un progreso real. Yo qué sé, yo creo que en algún momento esto va a cambiar. Soy un optimista, ¿no? Yo pienso que en la medida que nos empecemos a involucrar todos desde el lugar que cada uno tiene, desde la sociedad civil, el pueblo, cuando votamos, poder exigir, poder ser responsables también, poder cumplir lo que cada uno tiene que cumplir. Y principalmente, ser honestos. Principalmente ser honestos. Creo que un pueblo y una cultura cambia a través de sus hábitos, a través de sus costumbres, y a partir de ahí se genera una nueva cultura. Así que pensemos en eso, pensemos en ser transparentes, en ser honestos, en ser bien intencionados. Y cada cosa que digas, cada cosa que pienses, cada cosa que hagas, que esté orientada en ese sentido, ¿no? En hacer el bien. Llega a tu casa, pegale un abrazo a tu vieja, a tu viejo, pegale un abrazo a tu hijo, a quien tengas al lado, abrazate la vida y disfrutá porque de eso se trata. Subí un poquito la música, Sole, pon un poquito más alto. Temazo. Gente, nos vemos dentro de 7 días con un nuevo programa de Animate. Gracias, chau. My hands are cold and I'm on my knees looking for the answer.